Mi nombre es Diana Patricia Sánchez, profesional en formación, aspirante a grado en la licenciatura de Pedagogía Infantil de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. A través de este video les presentaré el artículo que elaboré dentro del proceso de opción de grado, que lleva por nombre Reflexión de la práctica docente, construcción de un nuevo conocimiento. Este artículo hace una reflexión frente a la necesidad de repensar en la práctica docente en los procesos de enseñanza y aprendizaje. A su vez, hace algunas críticas a la educación colombiana respecto a la manera en que se ejerce actualmente y cómo a través de la práctica del pensamiento crítico en el aula de clase se adquiere un comportamiento en el cual se inicia una liberación del ser. También se hace una contradicción sobre los objetivos del sistema educativo que no permite la libre expresión del ser a través de directrices donde el niño se ha puesto como una ficha en un conglomerado social, con el propósito de que solo guarde información que sea útil en el ejercicio de sus funciones a lo largo de su vida, cuando le sea requerido, bien sea en el ámbito educativo o en el ámbito laboral. Desde nuestro rol como maestros, estamos en la obligación de aportar el desarrollo de seres pensantes y capaces de tomar decisiones. Resalto que aun cuando existen investigaciones y proyectos sólidos en algunos países latinoamericanos que pueden servir como referentes para la aplicación de nuestro país, como lo es el curso de didáctica de pensamiento crítico presentado por el Ministerio de Educación del Ecuador, que nos muestra una forma para desarrollar habilidades y el impacto que éste podría tener, se continúa en el ejercicio de prácticas educativas ajenas al desarrollo de habilidades de pensamiento crítico, que apuesten a un intercambio de conocimientos, creatividad y diálogo. Cada vez se hace más visible en nuestro país cómo los estudiantes continúan siendo un objeto de la educación mecánica, incapaz de aportar habilidades para la vida y en consecuencia no existe una construcción de nuevos conocimientos. Por tanto, acudo a un concepto de Paulo Freire que aborda en el texto Pedagogía del Oprimido en el año 1968 y que hace alusión a la transferencia de conocimiento, que dice: de este modo, la educación se transforma en un acto de depositar, en el cual los educandos son los depositarios y el educador quien deposita. Este texto me permite reflexionar y cuestionar la práctica actual, que minimiza, dificulta, limita y distorsiona el verdadero objetivo de la educación. Para ser un poco más explícita, la situación que estamos viviendo en este momento hace mucho más notorio que los estudiantes están siendo abordados en las clases virtuales desde una transferencia de contenido por medio de portales educativos locales como CETI, ubicándonos a nosotros como maestros en un nivel de práctica equivocada que sin ningún problema se ejerce, absorbe y domestica como si el individuo se entendiera como un ser vacío. Esta visión bancaria de la educación nos aterriza y permite que entendamos que el saber, el conocimiento, no es una donación y nos genera un sinnúmero de pensamientos y sentimientos. Como desde hace décadas la labor docente está en mora de cumplir un verdadero papel educativo del individuo como tal, ya que solo está formando individuos que adquieran en el final del periodo de su formación una conducta pasiva, manipulable, que los grandes sistemas capitalistas necesitan para seguir dominando la economía de cada país, creando entes de consumo sin derecho a opinar, aceptar las cosas tal y como se las ofrecen los sistemas económicos y sociales dominantes. Es necesario que los educadores del siglo XXI iniciemos un proceso de transformación del nuevo individuo, de manera tal que adquiera una mente liberadora
que lo haga protagonista de su futuro inmediato, ya que así pasa de ser un simple observador de procesos socioeconómicos a ser un verdadero protagonista y poder expresar su pensamiento sin temor a ser rechazado como persona dentro de una sociedad generalmente injusta, que lo busca convertir en una ficha estadística y no lo deja hacer como él lo desea, y puede hacerlo, ya que tiene los mismos derechos y deberes como todos los individuos que conforman su núcleo. Sin lugar a duda, este tema se hace en algunos momentos desesperanzador, ya que hay un choque con la realidad educativa, pero a su vez provoca e incentiva al maestro en una toma de decisiones importantes abiertas a nuevos aprendizajes que respondan a la necesidad transformadora del ser humano desde el diálogo, el aprendizaje mutuo y con el ánimo de superar la educación opresora de la que venimos siendo oprimidos a lo largo de la historia. La necesidad de desarrollar pensamiento crítico en el aula se convierte en una meta u objetivo. Es indispensable para la transformación de la educación pensar en el desarrollo de un modelo pedagógico que realmente enseñe a pensar y aporte a la construcción de una inteligencia autónoma, y que desde el maestro exista un compromiso real para cumplir con los contenidos curriculares en el aula de clase, pero también tenga la posibilidad de ejecutar ejercicios problematizadores que indiscutiblemente logren despertar la curiosidad en los niños y las niñas. Las ganas de investigar y confrontar sus dudas e inquietudes, de experimentar, de explorar, indagar, lo cual hace que el estudiante se involucre de una manera determinante, convirtiéndose en el protagonista de su propio aprendizaje. Por eso, y como lo manifiesta Paulo Freire, enseñar exige respeto de los educandos. Por eso mismo, pensar acertadamente impone al profesor, en términos más amplios, a la escuela, el deber de respetar no solo los saberes con los que llegan los educandos, sobre todo los de las clases populares, saberes socialmente construidos en la práctica comunitaria, sino también, como lo viene sugiriendo Freire desde hace más de 30 años, discutir con los alumnos la razón de ser de esos saberes en relación con la enseñanza de contenidos. ¿Por qué no aprovecharla? ¿Por qué no aprovechar esta experiencia que tienen los alumnos de vivir en áreas de la ciudad descuidadas por el poder público? Por otra parte, el texto de Paulo Freire, de la Pedagogía de la Autonomía, del 2004, se convierte básicamente en una lectura obligada para nosotros los maestros, pues nos invita a pensar cómo se debe llevar a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje mediante la igualdad, transformación e inclusión de los individuos en la sociedad, a tomar riesgos, ser críticos, investigadores y que se reconozca la necesidad de lucha apuntando hacia el desarrollo de una educación autónoma y libre de opresiones por parte del Estado. Aunque pareciera que a este lo único que le importara es mostrar resultados mediante las evaluaciones, como lo son las pruebas Saber y PISA, saltando procesos pedagógicos en donde se clasifican y se califican entre buenos y malos los estudiantes y las instituciones educativas. Sistema educativo estructurado de una manera que solo beneficia al sector dominante de nuestra nación, que educa de manera continua bajo una pedagogía dominante y elitista, y que respecto a esto, Henry Giroux, en una entrevista elaborada por la revista virtual Planeta, comenta que la pedagogía actual es una forma de violencia. La pedagogía tal y como está planteada en muchas escuelas actuales ataca en vez de educar y no logra que los alumnos se reconozcan en lo que hacen. La multitud de pruebas y exámenes, modelos de aprendizaje que apagan la chispa y crítica
y crean espacios sin ningún tipo de imaginación. Los sistemas de organización represivos y basados en el castigo, la memorización y el conformismo crean un ambiente donde los alumnos comprenden rápidamente que la escuela es un lugar desagradable y que no existe nada parecido a la satisfacción de aprender. Para Kember, 1997, la falla obedece a la falta de una acción integral que involucre políticas de Estado, acciones administrativas, involucramiento de profesores y directivos académicos, entre otros. Si bien es cierto, la educación pide a gritos un cambio. Freire nos invita por medio de su escrito La pedagogía de la autonomía a que como profesor saber que sin la curiosidad que me mueve, que me inquieta, que me inserta en la búsqueda, no aprendo ni enseño. Ejercer mi curiosidad de manera correcta es un derecho que tengo como persona y al que corresponde el deber de luchar por ello. El derecho a la curiosidad. Aunque en algunos momentos suene un poco utópico, considero que el pensamiento crítico en el aula se puede poner en práctica en la medida en que los maestros que yacen en el aula sean unos locos pensantes, apasionados por su hacer y logren desarrollar de manera autónoma, libre, creativa y de frente a la realidad un proceso de enseñanza y aprendizaje, estrategias que favorezcan el desarrollo del ser.